Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariano, por invitarme, y la verdad es que está siendo una jornada donde estoy aprendiendo bastante, pero es súper cansador. Supongo que estáis destrozados de estar aquí tanto tiempo. Mi charla es un poquito fluida, la puedo cambiar para un lado o para otro. Entonces, lo que me gustaría saber quiénes sois. ¿Podéis levantar la mano los que sois retailers? Ah, bastantes. ¿Y proveedores, fabricantes? Muy bien. Bueno, doy por supuesto que el resto sois proveedores de tecnología y otros. Cuando me llamó Mariano para invitarme, lo que me dijo es, mira, quiero dar mensajes positivos, quiero hablar de crecimiento y de cómo tener crecimiento sostenible. Y bueno, me quedé con esa idea y voy a intentar darle ese aspecto a la charla, pero como vais a ver, hay que ser un poco optimista para, como industria, ver que se puede tener un crecimiento fuerte sostenible. A nivel individual y a nivel de compañía sí, pero como industria es un poco difícil. Y el título de la charla que puse fue Crecer o morir, porque lo creo firmemente. Es una industria donde hay que crecer. Y el segundo mensaje que voy a dar es que creo que esto está llevando y va a llevar a que haya muchísimo ajuste de portafolio en los proveedores, que van a dejar líneas de productos y se van a dedicar más intensamente a otra, y también en la distribución, donde va a haber bastante actividad, yo creo, de fusiones, adquisiciones, asociaciones de compra, etcétera. O sea que si alguien quiere dejar el auditorio, ya le he hecho el resumen de lo que voy a contar. Sentiros libres. Dia llegó al país hace 21 años. Yo tuve la suerte de estar haciendo el estudio de mercado para venir a Dia y tomar la decisión de si venir aquí o no a Argentina, y lo que vimos es que había un gran hueco, porque los consumidores en general o invertían mucho tiempo para ir a comprar barato y tenían que desplazarse fundamentalmente a los hipermercados, eran los que tenían la imagen de precio en ese momento, o bien se quedaban dentro de su casa, cerca de su casa, y compraban bastante caro. O sea, invertían tiempo por dinero o invertían dinero para ganar tiempo. Y nosotros vimos que había una oportunidad para ayudar a algunos determinados consumidores que les gustara el comprar cerca de su casa, sin invertir mucho tiempo y además barato. Y por eso venimos a Argentina. Y luego, a mí me gusta decir que somos el perro que no ladró. Vinimos muy low profile, muy despacito, sin hacer ruido. Y luego explico un poco el porqué de esta estrategia. En nuestro ADN, en el ADN de Dia, siempre ha estado el crecer, y el crecer mucho. Y cuando hacía falta invertir para crecer, invertíamos para crecer. Hemos crecido en los periodos buenos y en los periodos malos. Hoy en día, y es la única dos transparencias que pongo sobre Dia, en los últimos 10 años duplicamos la cantidad de tiendas, tenemos ya casi 1000, y más que duplicamos nuestro market share. Durante nuestra historia estamos creciendo como entre un 0,4 y un 0,6 al año de market share. Y por último, quizás decir que Dia, como marca, no como supermercado, sino como producto, es la segunda marca más vendida del país después de La Serenísima, en el canal supermercados, entre todos los supermercados del país. Pero a nosotros solo nos obsesiona un dato, y tengo la suerte de que el dato es público porque Bain lo publicó, creo que fue el año pasado, en La Nación, y es el Net Promoter Score. La única métrica que seguimos con pasión, pero absolutamente con pasión, y lo tienen todos los empleados de la compañía en su sistema incluso de incentivos, es el número de esto. Pero esto es una consecuencia, es llevarnos bien con el cliente, y si al cliente les gusta la propuesta que estamos ofreciendo, nos dará un buen NPS, y si no, nos dará un bajo NPS. Para los que, creo que muchas compañías nos medimos de la misma forma, pero para los que no, os lo cuento, le preguntamos a los consumidores argentinos cuál es la marca en un determinado sector, en nuestro caso supermercados, ¿cómo lo recomendaría? Entre 0 y 10. Si dan entre 9 o 10, lo definimos como un promotor. Si nos dan una puntuación, o a una cadena le dan una puntuación entre el 0 y 6, que es bastante alto el nivel, es un detractor. Y si da 7 u 8 no nos importa nada. Es alguien que nos dice, me gustas, pero luego ni te va a comprar. Entonces, estos son los neutros, los 7 y los 8.
Como veis en el supermercadismo argentino, y he quitado los nombres diferentes del nuestro, hay mucho negativo. Hay mucho más detractores que promotores. Y en nuestro caso, esto, como comenté antes, fue hecho por Bain por su cuenta, sin preguntar a nadie. Estamos el número 1 en Argentina con un 31% de Net Promoter Score, que es casi 3 veces el siguiente. O sea, la propuesta a los consumidores argentinos les gusta. Normalmente, ¿por qué nos obsesiona esto? Pues porque Bain hace ya muchos años descubrió, hizo muchas correlaciones, y lo que más está relacionado con el crecimiento a largo plazo de la compañía y la rentabilidad a largo plazo es precisamente el Net Promoter Score. Cómo, cuánta cantidad de fanáticos tienes de tu producto o de tu servicio. Pero si me decís, como tenemos un buen NPS, ¿estoy tranquilo de que esto va a seguir así en el futuro? Pues yo os diría que no, absolutamente no. Hace unos años habría estado muy tranquilo viendo este número, ahora estoy bastante intranquilo. Porque, como intentaré mostrar en el resto de esta charla, pueden haber bastantes disruptores en el mercado. Y al final, ¿qué es un disruptor? Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros, si podéis levantar la mano para hacer un poco de ejercicio, no utiliza WhatsApp? Bueno, nadie ha levantado la mano. Igual hay alguno, pero es vergonzoso. Pero todos utilizamos WhatsApp. Y hace poco, cuando uno viajaba, llamaba por teléfono y tenía una conferencia telefónica. Pero hoy no existe. Y un disruptor es precisamente eso. Hay una industria que gana billones de dólares, como las industrias de teléfono, a través de llamadas de teléfono y de conferencias telefónicas, y de repente viene un señor que se imagina un sistema que es WhatsApp, donde no cuesta nada al usuario. Es decir, que de industrias que ganan billones pasan, si se dedicaran a hacer lo mismo, a una industria que gana casi cero. Recuerdo cuando empecé a trabajar en retail que los analistas financieros siempre me decían, tenéis una industria bárbara, estupenda, porque la gente siempre va a tener que comer, y como va a tener que comer, ahí estáis vosotros los supermercados para darles de comer. Podrá cambiar el formato, podrá cambiar los productos que le deis, más avanzado, menos avanzado, pero en periodo de crisis o cuando va bien la gente consume. Yo no estoy tan seguro. Al final el consumo tiene dos variables. Uno es el número de personas, la población, y antes vimos una presentación donde demográficamente no parece que el mundo esté creciendo mucho en personas. De hecho, en Europa, excepto Francia, todos los países tienen tasas de decrecimiento de la población. Sabéis que hay que tener, se mide por hijos por mujer, hay que tener 2,1 para que la población sea estable. Y todos estamos en el 1 punto algo, no llegamos al 2,1. O sea que si es porque hay mucha más gente que va a venir al sector de consumo, no. Y lo otro es el consumo por habitante. Quizás el consumo por habitante va a subir. Pero yo también lo dudo. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo, en términos históricos, la gente se moría o por infecciones, gracias a Dios ya ahí están los antibióticos y hay mucha menor mortalidad, o por hambrunas. La gente se moría de hambre, porque de repente había una cosecha que había salido mal y entonces la gente no tenía para comer y se moría. Hoy todavía, por desgracia, hay problemas de hambre, mucho problema de hambruna. Nosotros, y yo como supermercadista, siento que tenemos que trabajar para que eso cada vez sea menos, y una de las formas es trabajando también con vosotros los proveedores para disminuir el coste del producto y que sea más asequible al resto, siendo más eficientes. Pero el gran problema de hoy es que se muere por primera vez en términos históricos mucha más gente de obesidad que lo que se muere por hambre. Y esto es un problema, porque nosotros que estamos en la industria de alimentos y nosotros y los otros, porque todos estamos en la industria, uno en la industria, otro en la parte de retail, tenemos que educar a nuestros consumidores en esto. No podemos estar dejando que se nos muera la gente porque come mal. Y hay otro problema, que es el desperdicio, el food waste. Estos son datos del Consumer Goods Forum y es un estudio muy, muy fuerte que hicieron. Es 1/3 de los alimentos producidos no se consumen.
un tercio de los alimentos producidos son 940 billones, que para hacer una orden de magnitud es el doble del PIB argentino. Y esto se tira, se desperdicia. O sea, hay pocos todavía que pasan hambre y muchísimos que tiramos mucho alimento. En retail, si veis el gráfico de abajo, solamente tiramos el 1% y nos parece muchísimo, estamos todos obsesionados con este 1%. Pero un 16%, un tercio, la mitad aproximadamente, lo tira el consumidor en su casa. Tiene el producto en el frigorífico, en la nevera, perdón, y se le caduca la fruta y el yogur lo compró y de repente ya no lo tiene más y pensaba tomarlo mañana y ya no lo puede tomar y lo tira. Y esto es un gran problema, pero unido al anterior, lo que significa es que si hacemos las cosas bien y la tenemos que hacer como industria, los dos, proveedores y distribuidores, le vamos a decir a nuestros consumidores que primero, que coman menos y segundo, que coman mejor, que tengan una dieta balanceada, que coman sano. Y también le vamos a decir que hagan ejercicio, porque como al final es caloría que entra igual a caloría que sale y si no se queda, pues quizás si gastan un poquito más haciendo ejercicio, pues pueden comer un poquito más. Pero si no, lo que le estamos diciendo a los consumidores, y proactivamente nosotros lo estamos haciendo, es compre menos, no tire, ahorre, reutilice, mire lo que tiene en casa para rehacer su comida. En la aplicación, por ejemplo, en España estamos con una startup que lo que hace es, tú le dices lo que tienes dentro de tu casa y te propone una receta para que cocines con lo que tienes en tu casa y no tengas que ir a comprar. Y eso lo estamos en la aplicación Día, cuando lo que queremos es vender. Con lo cual, al final lo que le estamos diciendo al consumidor es no tire y adelgace y, por tanto, compre menos. Y esta es la realidad de la industria. Pero, por otra parte, este es un negocio, el de retail, de crecimiento. Cuando digo crecer o morir, es exactamente así. No conozco compañías de retail, excepto las muy pequeñas. Si tienes un nicho muy pequeñito, sí que puedes sobrevivir, pero si no, es como un avión. Y si el avión deja de tener velocidad, pues está planeando un ratito y después se queda al suelo. Y en el retail es exactamente igual. Por lo tanto, ¿cómo tener crecimiento si el consumo se va a caer y además van a venir disruptores del mercado? Los que nos dedicamos a los supermercados decimos los mayoristas son un disruptor porque está vendiendo al consumidor final. Bueno, sí, no estaban en el mapa hace unos cuantos años y la verdad es que tienen un negocio bueno con el consumidor final. Va a llegar el e-commerce. Hemos tenido varias presentaciones de e-commerce y no voy a insistir en el tema, pero son nuevos canales de venta. Y además es que los disruptores, cuando entran, tienen unas métricas que son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. A nosotros nos miden normalmente al final del día por el EBITDA o el free cash flow, si generamos caja y generamos resultados. Pero los nuevos que entran normalmente tienen otra métrica distinta y que se llama el burn ratio. Y todas las startups que empiezan y se dedican a este tipo de cosas, el burn ratio lo que dices es cuánto incrementa tu renta y qué dinero necesitas pedir a los inversores. Me da igual si son inversiones a nivel CAPEX, si son a nivel OPEX, si son gastos o no. ¿Qué nivel de caja necesitas quemar para tener este crecimiento en venta? Claro, es un gran dilema, porque las compañías establecidas, cuando nos dedicamos a nuestro negocio, pues tenemos un buen EBITDA. Cuando nos dedicamos al e-commerce, y yo creo que en el e-commerce de alimentación, por más que le alocamos los costes como nos da la gana, relativamente falso, porque no van a costes completos, no hay nadie que esté ganando dinero con el e-commerce de alimentación. Pero los que vienen a hacer e-commerce de alimentación no les importa esto. Lo que les importa es cuánto dinero meto para lo que estoy vendiendo. Con lo cual, al tener métricas distintas y mientras que dure, habrá una época donde todos tenemos la misma métrica, pero se van a ir comiendo una gran parte del mercado. Y ya sin decir cosas más exóticas, como estuve el año pasado en una conferencia con una chica de Estados Unidos, que tenía una empresa que estaba presentando, pero después tuve la suerte de comer con ella y me di cuenta que realmente donde ponía su tiempo no era en la empresa que había presentado, sino en otra, que lo que se dedicaba era su racional, y tenía un montón de bioquímicos trabajando con ellas, era nosotros tenemos que tener los nutrientes que necesitamos, y eso a través de la comida a veces es complicado, porque es difícil medirlo. En el futuro lo que deberíamos es
de tomarnos, inyectarnos, no sé cómo lo haría, directamente los nutrientes que le viene bien a una persona, bien personalizado, que es distinto que al que le viene bien a mi mamá o a mi papá o a mi hermano, porque tenemos distintos genomas. Y yo le dije, muy interesante eso, pero a mí la comida me encanta compartirla, ir con amigos y con la familia, y si dejamos de tener esta experiencia, me dijo, no, pero eso sí que es lo de menos, porque ya está resuelto. Digo, ¿así cómo? Dice, no, eso es otra línea de investigación, que es que uno pueda tener, a través de ondas que influyen con las ondas cerebrales, la sensación de placer, y tú puedes estar inyectándote los nutrientes y estar soñando como que estás ahí con tu amigo preferido hablando de tu tema preferido. Bueno, esto es ciencia ficción, pero os aseguro que tenía un startup de 15 personas viendo en este tipo de ciencias, con lo cual incluso Sebastián, no sé si está por ahí, no sé si va a volver al supermercado o nos iremos nosotros a la farmacia si esto sale así. A mí no me gustan los gráficos. Raro es que ponga un gráfico en una presentación, pero este no he resistido de ponerlo. Y os lo intento explicar. Porque este gráfico es una bomba. Y como estamos retailers y proveedores, tener atención a esto. Quizás lo único interesante que podáis sacar de la charla. El gráfico de abajo, que es la línea roja, el gráfico, se ve mal, es desde en los últimos 10 años, de 2017, al 7 hasta el 17. La parte de abajo es todas las compañías de retailer que cotizan en bolsa en Europa. Están los Carrefour, están los casinos, están los Ahold, los Deleuze, todos están ahí en ese índice. Si hubieseis comprado una canasta de compañías de retail hace 10 años, hoy tendríais el 62% de los euros que pusisteis. O sea, habríais perdido un 40% de la inversión apostando al retail hace 10 años. Y la de arriba es lo mismo de los proveedores de alimentación del retail que están en bolsa. Es decir, la canasta de los Nestlé, que es el número 1 productor de alimento en el mundo, de los Danones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si hubieseis invertido hace 10 años en el conjunto de los distribuidores que cotizan en la bolsa europea, habríais multiplicado vuestro valor por 2. Unos multiplican el valor por 2, otros pierden un 40%. Y yo pregunto, ¿estamos repartiendo de forma justa la creación de valor en una parte de la cadena y en la otra? No me voy a pelear con vosotros ahora, pero los retailers tenemos fama de que somos duros negociadores, pero cuando veis la realidad es todo lo contrario. La creación de valor añadido, de margen, se lo está llevando la industria fundamentalmente, mientras que los retails están disminuyendo fortísimamente. Y esto tiene consecuencias graves a nivel de industria. La primera de ellas es que lo estamos empezando a vivir y va a seguir mucho más intenso, es que está habiendo alianzas de compra. En casino, no me gusta nombrar a los competidores por el nombre, pero casi todos en Francia se están alineando para comprar conjuntamente. El número 2 y el número 4 del mercado hacen una alianza de compra y van al proveedor de forma conjunta. Y raro es en Francia ahora mismo el que está comprando solo. Normalmente te vas a un competidor porque lo que quiere la gente es pasar de la curva, margen de la curva que está arriba a la curva que está abajo, y para eso se necesita volumen. Y lo otro, y creo que se va a seguir produciendo, pero de forma acelerada, son todos los procesos de M&A, de fusiones y adquisiciones. Las empresas se van a empezar a unir, el mercado se va a continuar consolidando. Y yo durante una época, antes de venir a Argentina, me dedicaba al M&A. No he conocido ningún racional de compra de empresas en retail que la gran parte de lo que dices que puedes pagar por la otra no viene por sinergia hacia proveedores. Porque los proveedores parece que hacen regalos. Los franceses le llaman el corte de corbata como en las bodas, le cortan la corbata y la gente pone. Y así se financian la inmensa mayoría de las compras. Pero esto va a venir porque es impensable seguir con este ratio. Los inversores no te dejan. Y si no, vendrán activistas para hacerlo. Por tanto, el where to play y how to win está en la agenda de todos los proveedores, por una parte. La problemática es diferente.
y de los retailers. Y en la configuración del mercado va a cambiar fortísimamente. También los proveedores, no sé, Nestlé está abandonando líneas de producción de las de toda la vida, de las clásicas, porque hay que ajustar los portafolios. Unos se las van a quedar, otros la van a dar a un tercero. O sea, es un proceso de consolidación donde uno tiene que elegir dónde jugar. Y elegir dónde jugar es, me voy a dedicar a este formato de tienda, si no a esta otra. Aquí soy fuerte y me lo quedo, aquí soy débil y se lo voy a dar a alguien que tenga más capacidades para hacerlo, no porque sea un incapacitado, sino simplemente porque quizás no tiene el volumen, no tiene la escala, no tiene el foco. Se va a ir mucha gente, pero también se van a quedar gente. ¿Cómo ser de los que se quedan? Bueno, la fórmula que voy a decir es absolutamente simple, todos la sabéis y me vais a decir, vete a la calle porque venir aquí para decir esto no tiene ningún sentido, pero es estar cerca del cliente, es que no hay otra. El problema que tiene esto de estar cerca del cliente es que es muy fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo, porque estamos llenos de tentaciones. A mí me encanta, lo aplico a nivel personal, un dicho que decía Oscar Wilde, que es, yo puedo resistir todo menos la tentación. Y la verdad es que tentaciones aquí hay un montón. La primera es copiar a los competidores. Y en retail es como muy sencillo porque es muy fácil ir a una tienda, preguntas al personal y ves lo que se está haciendo. Parece que todo es visible y por tanto todo es copiable. Yo creo que esto es un error, porque antes hablaba de los disruptores, que a mí lo que me asusta son los disruptores, los nuevos que entren en el mercado, aquellos que son silenciosos, aquellos que Nielsen no habla, ni Kantar, ni Esencia. Esos son los que me preocupan. Pero no decimos qué es lo que necesita el consumidor, es qué está haciendo el otro. A ver, no sé qué. Un programa de fidelización. Necesito tener datos. Claro, el secreto de esto es tener datos y yo no tengo datos. Y creo que al plazo, a mí cuando me dicen, bueno, a veces en la compañía, oye, fulanito nos ha copiado el no sé qué de programa de marcas propias. Y le digo, tranquilo, soy feliz porque sé por dónde van. Y cuando sé por dónde va la competencia ni me preocupo, sé lo que nos cuesta, sé a dónde van a llegar y que les va a costar su tiempo. Y si lo hacemos bien internamente, cuando otros hayan llegado a lo que están copiando, nosotros ya no estaremos allí, nos habremos movido y habremos hecho otra cosa totalmente distinta. Yo no sé si conocéis, yo me lo leí cuando era jovencito, la historia de Silver Blaze, que es en el segundo tomo de las historias cortas de Sherlock Holmes. Este Silver Blaze era un caballo, como el rayo de luna. Y le contrataron porque habían secuestrado al caballo, el caballo había desaparecido y el entrenador, que además era el jinete, lo habían asesinado. Y haciendo el cuento corto, al final él estuvo investigando, vio que efectivamente todo apuntaba lógicamente a que un señor, que era un competidor de la carrera de caballos, había sido el asesino, pero él desafió esa hipótesis y llegó a la conclusión de que el asesino había sido el entrenador y que luego lo había asesinado el caballo. ¿Pero sabéis cómo lo descubrió? Porque nadie le habló de un perro. De todos los que entrevistó, nadie le contó nada sobre un perro. Y en el establo había un perro. Y había un perro que no ladraba. Por eso nadie escuchó al perro. Y claro, ¿cómo es posible un perro que no ladre cuando al caballo que está cuidando se lo llevan? Pues tiene que ser el entrenador. Y llegó a la conclusión fácil de que era el entrenador el que había secuestrado. A mí, la verdad, los competidores que me asustan son aquellos que no ladran. Y nosotros, recuerdo que lo fuimos algún día cuando llegamos a Argentina, ya no, nunca más, pero estos pueden estar detrás de la esquina. Y como decía, estoy terminando, la única fórmula válida para tener éxito en retail, y los proveedores también, pero estoy hablando más de retail, es el cliente, es estar a su lado, escucharlo muchísimo, saber sus preocupaciones, sus problemas, lo que piensa, como dirían los de marketing, los puntos de dolor, pero también los puntos de placer, que también los tienen, y a veces es muy facilito el identificarlo y dárselo. Para hacer esto, si somos una compañía grande, hoy en día no tenemos más remedio que utilizar la tecnología. Mucho digital, big data, inteligencia artificial, pero tenemos que saber qué hacer con ello, porque lo normal es que te dicen, y no conoces a tu cliente, y no conoces cuándo ha venido el señor no sé qué, si vino 3 veces a tu tienda o no.
Y dice, no, pues toma y te voy a vender tal paquete que te lo soluciona. Eso no sirve para nada. Eso es tener tecnología por tener tecnología. La única tecnología que sirve es aquella que nos permite estar más cerca real del cliente y ofrecerle cosas que antes no le dábamos. Y la inteligencia artificial, que también hemos hablado, es absolutamente clave porque se ven padrones. El otro día leía, estaban haciendo una prueba en una universidad y a través de un sistema de inteligencia artificial descubría el sistema solo, sin intervención de los médicos, el 90% de los casos de cáncer de pulmón. Y yo dije, ya le debe quedar poco, porque solo le queda 10%. Seguí leyendo el artículo y los médicos diagnostican, los especialistas en cáncer de pulmón, solamente el 50%. O sea, 50% de los casos de pulmón no son diagnosticados por un médico y el 90% es por una máquina. Claro, cuando uno tiene un problema, ¿qué prefieres? ¿Irte a la máquina o irte al médico? Y después dice, no, pero el médico va a ser indispensable porque luego le tienes que comunicar a este señor que tiene un cáncer de pulmón y los tratamientos y está la empatía y el calor humano. Y es verdad, pero es solo que un médico cuando vea al paciente y se lo va a explicar, pues ve si el tipo está agitado, si habla un poco entrecortado para ver si está nervioso o no y a ver cómo le brillan los ojos. Pero una máquina es que sabe muchísimo más porque ha analizado miles y miles y miles de casos, muchísimo más que todo el hospital y toda la ciudad de los doctores de ahí. Y nosotros intentamos identificar patrones de comportamiento del consumidor. Por tanto, el uso de datos es absolutamente fundamental si realmente lo ponemos como un pilar estratégico, no tener dato por el dato. Pero esto es el Big Data, pero el Small Data es absolutamente más importante en retail. Es estar día a día, cara a cara, hablando con el consumidor. Porque esto es un negocio de personas. Somos personas. Y nos gusta que la gente nos trate como personas, no como el número 354. Yo prefiero no llamar a un call center porque eso significa que todo funciona fenomenal. Pero si tengo que llamar, ahí quiero un trato bien personalizado. Nosotros, como sabéis, lo intentamos hacer a través del programa de Expertas de Ahorro, de nuestra franquicia, etc. Y para terminar, diría, algo que he aprendido por la experiencia, es hay que oír al consumidor, hay que entenderle, pero no hay que darle lo que nos piden, porque no saben pedir. En el siglo pasado, cuando fue la revolución del transporte, le preguntaban a la gente, ¿y usted qué es lo que quiere? ¿Cómo le podemos ayudar en la industria del transporte? Y lo que pedían eran caballos más rápidos. Y llegó Henry Ford y lo que le puso fue un automóvil, un carro. Entonces, el oír no es que le demos la responsabilidad al consumidor y diga, ¿tú qué quieres? Pues quiero cajas con más personal y más cajas. No, somos nosotros los que tenemos que hacer nuestro trabajo, saber lo que quiere el consumidor y hacer una propuesta que le venga bien. En resumen, yo creo que hay que hacer las cosas bien. El tema no está fácil, pero o somos disruptores o somos, no sé cuál es la palabra, me la invento, disrumpidos. Y uno es, vamos a estar creciendo y si no, es que vamos a estar muertos. Y por eso os animo a que penséis cuál es el crecimiento y cómo agradar mejor a los clientes día a día. Muchísimas gracias.